Este tutorial es tremendamente interesante, creo yo, porque nos permite crear, con la ayuda de la inteligencia artificial, de Gemini en este caso, y la herramienta Canvas, como en tutoriales anteriores, una aplicación que nos permita dibujar poliedros platónicos, pero llevarlos a SketchUp o bien llevarlos a AutoCAD, de una manera muy sencilla. Aquí tenemos una muestra de cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, el icosaedro, que lo hemos hecho con esta aplicación. Ahora os explico cómo se hace esta aplicación, que nos permite ver el plegado y el desplegado de la pieza. Podemos poner también el valor de la arista. Copiamos el código que nos ha hecho, nos vamos a AutoCAD, lo pegamos y una vez pegado ponemos el nombre que nos dice el propio programa y ya tenemos hecha la figura en AutoCAD. En este caso son caras, por dentro es hueco, pero lo podemos convertir en superficie y después de superficie convertirlo en sólido. Vamos a decirle que haga lo siguiente. Crea una aplicación web interactiva de pantalla completa para dibujar en centímetros cada una de las siguientes figuras volumétricas en SketchUp y también su desarrollo. Se trata de dibujar el hexaedro, tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. El visualizador debe mostrar las figuras en 3D y su desarrollo en tiempo real, apoyadas las figuras y su desarrollo sobre el plano XY en posición horizontal con Z igual a 0. El hexaedro, tetraedro y dodecaedro deben estar con una cara apoyada en el plano XY, estando el centro de esa cara en el origen de coordenadas. El octaedro y el icosaedro deben estar verticales con el vértice inferior en el origen de coordenadas y el superior sobre el eje Z. Debe generar un código de SketchUp exacto, con los cálculos matemáticamente de forma perfecta para dibujar las figuras en 3D y su desarrollo. Debe escribir las instrucciones de manejo de la aplicación. Debe pedir qué figura quieres dibujar de esas que hemos citado y cuál es la arista. Y por último, debe generar para cada figura su código, de tal manera que al copiarlo en la consola Ruby de SketchUp, dibuje la figura en 3D y su desarrollo con todos sus elementos en el plano XY. Esto es lo que tiene que hacer. Como siempre decimos, al aplicar Canvas, nosotros lo que vamos a hacer es decirle que haga esto, pero un día nos lo puede hacer bien a la primera, puede tener unos fallos, otros, habrá que ir corrigiendo esos fallos. Elegimos para trabajar Canvas y además el 3D1 Pro avanzado. Con todo esto aquí le damos para trabajar y nos dice: presentamos una aplicación web interactiva de pantalla completa. Bueno, esto igual que en los casos anteriores, esta herramienta combina la precisión geométrica, bueno, todo esto lo mismo que antes, y al final nos dice: resumen de la solución e instrucciones de uso. Primero, precisión matemática en centímetros, el visualizador en 3D creado con este sistema y el código generado realizan cálculos de geometría de forma analítica perfecta. El hexaedro, tetraedro y dodecaedro cuentan con una cara completamente alineada y apoyada en el plano horizontal, tal como le hemos dicho, y el baricentro de la cara en el origen. El octaedro e icosaedro están balanceados verticalmente. Su vértice inferior está en las coordenadas 0, 0, 0 y el superior en el eje Z. Tercero, va a hacer un plegado del desarrollo para ver cómo se pasa del desarrollo a la figura, y también le decimos que trabaje en centímetros porque normalmente trabajan, si no se dice lo contrario, en pulgadas. Las instrucciones para SketchUp las tenemos aquí. Ajusta en la aplicación el poliedro que deseas y la medida de su arista. Presiona copiar código en el panel izquierdo de la herramienta. Abre SketchUp y accede a la consola interactiva mediante primero ventana, menú desplegable, y ahí cogemos la consola Ruby, y en la consola Ruby, en el rectangulito de abajo, hay dos, uno grande, otro pequeño. En el pequeño pegamos el código que acabamos de copiar. Bien, le damos para que trabaje. Nos ha hecho esto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que está bien, y aquello que ha hecho mal, pues vamos a corregirlo. Con el ratón podemos movernos, girar para verlo de una manera u otra. Nos ha puesto el plano horizontal, el verde rojo vertical, eso habrá que cambiarlo. Si pulsamos la tecla de mayúsculas tenemos el encuadre, podemos llevarlo para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Aquí podemos cambiar la longitud de la arista, ¿veis? La hacemos más pequeña, a las de 9, y con esto podemos hacer que se monte y parece que lo ha hecho bien. Bueno, pues ya tenemos el primero, está bien, no hay que tocar nada. El tetraedro, le decimos que la longitud sea de 13, si
abrimos, veremos ahí el desarrollo, pues el desarrollo también nos lo hace bien, ¿vale? El octaedro vamos a verlo, también parece que está bien hecho, aquí está el desarrollo, vamos a cerrarlo a ver qué pasa. Aquí hay un fallo, este triángulo se la ha comido, tiene que estar por ahí y no está, habrá que corregirlo. Dodecaedro, el dodecaedro está totalmente mal, ya vemos que, ¿veis?, está deshecho. Este hay que decirle que lo rehaga. Si lo rehace bien, entonces también arreglará esto. Tampoco está la base sobre el plano. Y el icosaedro, pues el icosaedro aparentemente está bien. Vamos a plegarlo, a ver si nos lo plega bien. También se ha quedado ahí un rectángulo suelto. ¿Vale? Bueno, pues hexaedro, tetraedro, octaedro están bien. Dodecaedro e icosaedro, pues habrá que arreglarlos. Bien, le decimos lo siguiente. Perfecto, no cambies nada más, solamente lo que te diga a continuación. El dodecaedro no está bien, las caras no están bien colocadas y por eso posiblemente su desarrollo está mal. El octaedro está bien, pero al plegarlo se deja una cara sin colocar. Por último, coloca el plano XY en horizontal y haz que se vea bajo las propiedades. Las propiedades las queremos ver aquí debajo. Bueno, pues le damos para que trabaje. Hemos dicho que haga estas cosas. Bueno, ahora ya el plano horizontal ya lo tenemos. Comprobemos que va bien. Vamos a ver el octaedro. Si al plegarlo, bueno, ahora ya no se queda ningún triángulo por ahí suelto. El dodecaedro sigue haciéndolo mal, habrá que corregirlo. El icosaedro, vamos a girarlo, a ver si... Pues ahora parece que lo ha hecho bien. Por lo tanto, esto ya lo tenemos, solamente es el dodecaedro el que hace mal. Bueno, pues vamos a ver si lo arreglamos. Vamos a corregirlo. Fijaros que le hemos dicho que no cambiara nada más que lo que yo le diga. Lo demás que lo deje igual, porque está bien, toda esta presentación está bien. Vamos a decir lo siguiente, todo perfecto, no cambies absolutamente nada. Esto hay que decírselo porque si no, igual empieza desde cero y nos lo estropea. Solo lo que te digo a continuación. Recalcula el dodecaedro cuyo ángulo diedro es de 116,56 grados y por tanto recalcula también su desarrollo. Veamos qué es lo que hace. Vamos al dodecaedro directamente, nos lo ha vuelto a hacer mal y además el desarrollo lo ha hecho bastante mal. Porque tenían que tocarse todos los pentágonos. Vamos a decirle más cosas. He sacado una foto de esto de aquí, que es esta, y digo, todo perfecto, no cambies absolutamente nada, solo tienes que volver a recalcular el dodecaedro, cuyo ángulo diedro, se lo vuelvo a repetir, es 116,56 grados, y por tanto recalcula también su desarrollo. Observa la foto adjunta porque ese es el resultado que me has dado para el dodecaedro, y está mal. Vamos directamente al dodecaedro. Aquí ya está un poco mejor, pero aquí ya lo ha acabado y está perfectamente hecho el dodecaedro, pero varias cosas. Primera, la cara de abajo no está, su baricentro no está en el origen y por otro lado los pentágonos se superponen, no pueden superponerse. Vamos a corregirlo otra vez más, no pasa nada. Le digo, todo perfecto, no cambies absolutamente nada. Insisto mucho en esto para que no empiece a recalcularlo todo y lo estropee. Tienes que volver a recalcular el desarrollo del dodecaedro porque se superponen los pentágonos. Observa la foto adjunta porque ese es el resultado que me das para el dodecaedro. Esta foto es un pantallazo que he hecho de esto de aquí, poniéndolo de esa manera. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace ahora. Vamos directamente al dodecaedro y ahora parece que ya lo ha hecho bien. Ahora sí que lo tenemos bien. Vamos a ver el plegado cómo va. Pues muy bien, ya lo tenemos. Tenemos aquí el dodecaedro. Vamos a hacer el desplegado y vamos a darle un valor más pequeño. Ahí lo tenemos, pues perfecto. Lo tenemos la mar de bien. Tenemos aquí todo lo que ha hecho y ahora ¿qué más? Vamos a repasar lo que tenemos por aquí. Aquí elegimos el elemento con el que queremos trabajar, aquí la longitud de la arista y aquí el plegado. Esto ya lo hemos ido viendo. Aquí tenemos el código Rubin, ¿veis? Lo copiamos, que es lo que nos servirá para ir a SketchUp. Aquí tenemos la orientación del sólido. Y aquí tenemos las instrucciones de uso. Le damos aquí y nos explica lo que ya hemos leído anteriormente, cómo tenemos que comportarnos para poder trabajar.
entendido empezar, pues ahora ya elegiríamos aquí el elemento que nos interesara. Bien, para dejarlo perfecto vamos a corregir esa cara que tenga su baricentro justamente en el origen de coordenadas. Y le decimos, todo perfecto, no cambies absolutamente nada, esto es importantísimo para que no vuelva a recalcularlo, solo tienes que colocar el baricentro de la cara inferior del dodecaedro en el origen de coordenadas. Recordemos que estamos en Canvas y con Pro avanzado. Le damos y este será el resultado. Aquí ya lo tenemos, el dodecaedro, ¿veis? Ya tenemos el baricentro, el centro del pentágono en el origen de coordenadas. Luego ya lo tenemos todo perfecto. Vamos a copiarlo, el código Ruby, y nos vamos ahora a SketchUp. En ventana, consola Ruby, y en este rectángulo de aquí, en este, control V, Enter. Aceptar, esto lo sacamos de aquí, y fijaros, ya tenemos aquí nuestra figura hecha. Vamos a subirla para verla. Tenemos nuestra figura hecha en donde está el dodecaedro en 3 dimensiones y el desarrollo. Vamos a ver esto cómo funcionaría, porque todo esto me lo ha hecho en un grupo. Entonces, lo primero que hago es explotar el grupo. Y ahora ya tengo por separado lo que es el desarrollo. Voy a separarlo un poquito para que no me estorbe. Y tengo por otro lado lo que es el poliedro, el dodecaedro, en este caso. Nos dice que es un sólido. Por lo tanto, podríamos aplicar en él las propiedades de los sólidos, es decir, las operaciones booleanas: revestimiento, intersección, unión, diferencia, recortar y dividir. Vamos a aplicar solamente una de ellas. Vamos a hacer en cualquier sitio hacemos un cilindro. Bien, una vez que tenemos creado el grupo, lo traemos para aquí y ya podemos aplicar la operación de sustracción. Este es el 1, este es el 2, pues a este le restamos este. Y efectivamente ya hemos hecho la operación de sustracción. Pues una vez que tenemos hecho esto, podríamos hacer como siempre, a darle aquí a código, copiarlo de aquí abajo de todo, pero es más fácil, en lugar de eso, si venimos aquí le decimos descargar. Si le decimos descargar, vamos a tener la aplicación para que funcione externamente. Descargamos. Lo ha descargado en la carpeta de descargas. Vamos ahora a buscarla allí. Es esta. Le damos y nos aparece lo mismo que antes, y aquí en el otro lado esto no se veía porque quedaba fuera de pantalla, pero aquí nos habla de cada uno de los elementos. Tenemos el hexaedro, pues dice que son 6 caras, 8 vértices, 12 aristas, el ángulo diedro es 90, el ángulo diedro, ya recordar lo que hemos dicho antes, es el que forma una cara con otra, el área es de 600 centímetros cuadrados, es decir, la suma de todos los cuadrados que forman el cubo, y el volumen es 1000, claro, el arista es 10, pues 10 al cubo, 1000. Bueno, pues ya lo tenemos. Comprobamos que funciona, todo bien. Ahí tenemos armado este lo podemos hacer más grande, podemos llevarlo y girarlo. También podemos, con la tecla de mayúsculas, llevarlo hacia la izquierda, hacia la derecha. Funciona todo. Vamos a coger este de aquí, el hexaedro cubo, pues pasamos ahora al tetraedro. También funciona perfectamente. Lo que tenemos que hacer ahora sería copiar el código. Me voy de nuevo a SketchUp. Bien, pues venimos aquí, en la consola Ruby, control V, pegamos Enter y aceptamos. Ya nos aparece, ¿veis? Ya tenemos aquí el tetraedro hecho. Y su desarrollo. Por último, voy a decirle que me haga lo mismo, pero para utilizarlo con Autolibs. Bueno, ahora le digo, perfecto, todo lo que has hecho está muy bien. Ahora quiero que modifiques el código para que esta aplicación se pueda utilizar en AutoCAD con el lenguaje Autolibs. Debe ser todo exactamente igual que lo que has hecho. Seguimos en Canvas, el Pro avanzado y le damos. Bueno, pues ya nos lo ha hecho. Aquí tenemos lo mismo, pero ahora para AutoCAD. Bueno, pues vamos a coger cualquiera de ellos, por ejemplo este mismo, vamos a decirle que el lado sea de lado de 15 y vamos a copiar el código, vamos a ver las instrucciones que nos da
Nos dice que tenemos que hacer lo mismo que cuando trabajamos en el otro tutorial con AutoCAD, copiar el código que lo hemos hecho, abrir AutoCAD, pulsar en la línea de escritura, en la línea de comandos, Control V o pegar, y luego escribir esto. Esto de aquí es importante, el nombre que tiene, Draw Poliedra. Podría haberlo buscado más fácil, pero ese es el que ha elegido. Muy bien, bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a AutoCAD, abrimos AutoCAD y lo primero de todo, escape varias veces para cancelar lo que pudiera haber. Botón derecho en la línea de comando y ahora pegar. ¿Veis que ha hecho todo eso raro por ahí? Vale, pues ahora escribimos el comando. Vamos a ver cuál era. Lo copiamos aquí, era este de aquí, copiar, venimos a AutoCAD, lo pegamos aquí. ¿Veis? Lo hemos puesto en minúscula y él lo ha pasado directamente a mayúsculas. Eso quiere decir que va bien. A veces, ahora le damos a Enter y ya está. Ahí lo tenemos. A veces puede suceder, como en otras ocasiones, que aquí nos aparecieran cosas raras. Nosotros insistimos, le damos a escape y buscamos el momento en que podamos pegar eso de poliedro y ya nos aparecerá. Bueno, pues aquí tenemos dibujado el octaedro, el desarrollo y además tenemos la figura en 3 dimensiones. Esta figura, recordar que es hueca. ¿Veis? Y estamos viendo el interior. Si quisiéramos convertirla en un sólido, que a veces nos puede interesar porque ahora no es un sólido, le damos marcha atrás, que aparezca aquí, y hacemos lo siguiente, fijaros, la marcamos toda, nos vamos a modificar y la convertimos en superficie. Venimos a modificar, edición de malla, convertir en superficie fadetada. Ahora al ponernos dentro, ¿veis? Aparece esa cuadrícula. Significa que ahora está formada por superficies. Sigue siendo hueco, pero de superficies podemos pasar a sólido. Volvemos a marcarla, modificar, en edición de superficies, venimos aquí a esculpir. Y ahora esto ya es un sólido. Ya es un sólido y ya podemos aplicar cualquiera de las operaciones booleanas como hemos hecho otra vez. Vamos a dibujar un cono o un cilindro, mejor dicho, para poder restarlo. Lo traemos para aquí. Ahí está. Y ahora vamos a aplicar la operación de resta, la operación booleana de resta, que es esta de aquí. A este sólido, Enter, le restamos este otro. Y veis, ya me queda el agujero hecho y vemos que hay paredes, luego ahora ya no es una superficie o eran las 8 caras. Bueno, pues esto es todo. Guardamos también este programa, para lo cual venimos aquí y lo descargamos. Ya lo tenemos descargado, es este de aquí, ¿veis? Es el mismo. Funciona exactamente igual, este es el de AutoCAD y el otro era el de SketchUp, os lo ponía aquí arriba. Si abrimos el otro, bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, es muy útil esto que hemos hecho, porque además, fijaros que podemos decirle que construya un hexaedro, o un prisma, o la figura que queramos, igual que hemos hecho antes con la pirámide truncada, la pirámide cortada, etcétera, etcétera, pues aquí también podemos decirle que en el hexaedro, decirle, pues quiero además de que me pidas la longitud de la arista, la inclinación de un plano, proyectante vertical, proyectante horizontal, un plano cualquiera, que me halles el corte, que vayas a la intersección y el desarrollo de eso. Todo eso lo podemos hacer. Lo dejamos ahí para que cada uno vaya pensando cómo hacerlo. Yo os voy dando ideas para que esto lo podáis llevar a cabo. Todas estas construcciones de hexaedro, tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro las hicimos ya en los tutoriales de AutoCAD. Os voy a dejar el enlace abajo. Ahora vamos a crear dentro de unos días algunos tutoriales exactamente igual para construirlas en SketchUp, que incluso yo creo que hasta es más rápido, más eficaz su construcción en SketchUp que en AutoCAD. No hace falta saber tanto porque SketchUp es bastante intuitivo, AutoCAD es un poco más complicado. Espero que os haya gustado este tutorial, le dais al me gusta y sobre todo comentarios. Me interesan vuestros comentarios pues, para hacer mejoras en estos tutoriales. Gracias.